Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien? Bueno, qué gusto estar reunidos una vez más. Pues yo quiero que me acompañe por favor a una escritura, vaya buscándola en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, Apocalipsis, capítulo 3, así como decía un hermano, Apocalipsis, capítulo 3, y antes de leerlo juntos, déjeme decirle algo. Esta es la tercera conferencia, la tercera plática, la tercera predicación, como usted le quiera llamar, de esta serie que inició el pastor Chuy Olivares hace 3 semanas aproximadamente, que se titula Temas de importancia para la iglesia. Y él lo comentaba de que era una serie que no forzosamente tenía que ir dándole seguimiento tema tras tema, sino que iban a ser temas en un momento dado, así como estos, ¿verdad? De que el primer tema fue la psicología en la iglesia, el segundo tema fue el humanismo en la iglesia, y este tercer tema yo le he titulado también el materialismo en la iglesia. Y son filosofías que el mundo ha emitido por ahí, ha sacado este tipo de filosofías, ¿verdad? A través de la gente, de tantos filósofos en el mundo, bueno, y que levantan todo este tipo de filosofías o doctrinas, ¿verdad? Que sutilmente se involucran dentro de las iglesias como cristianos. Y créanme lo que cuando menos pensamos estamos involucrados, estamos inmersos en una actitud de este tipo, que es lo que el mundo muchas veces plasma en la vida de los cristianos y los llevamos a las iglesias. Y bueno, acompáñenme a leer por favor esta parte, ¿no? Y déjenme decirle que el materialismo también está afectando la mayoría de las iglesias evangélicas hoy en día. Capítulo 3, versículo 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vamos a leer hasta ahí nada más. Esta porción bíblica que acabamos de leer nos enfrenta con una temática tan interesante como vigente y de notable actualidad. Es algo actual. El llamado materialismo, entendiéndolo como uno de los desencadenantes del problema espiritual que existía en la iglesia de la Odisea. Y vemos aquí 3 palabras, ¿verdad? El yo, el me y tengo. Dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Son expresiones que indican las motivaciones más esenciales de un cristiano tibio. Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad. Estas son las evidencias de un cristiano tibio, ¿sí? Como lo decía antes ahí, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice la Escritura. ¿Por qué? Puesto que su vida es básicamente egocéntrica, que está lejos totalmente de ser cristocéntrica. Y acuérdese algo bien importante, nuestra vida debe de ser cristocéntrica. ¿Entiende lo que es cristocéntrica? Perfectamente, que bueno. Cristo debe de ser el centro de nuestra vida. Mire, en toda ocasión, en todo lugar, yo se lo he dicho muchas veces cuando comparto, cuando doy los anuncios, y se lo he dicho, aquí en este lugar no vamos a tener una reunión donde Cristo no sea el centro de lo que estamos haciendo. Esto no es un club social. ¿Está de acuerdo?
Este no es un club social, esta es una iglesia cristiana. Y como cristiana se predica el nombre de Cristo. Y por tanto, usted y yo, nuestra vida debe de ser cristocéntrica. Y debemos de hacer a un lado nuestra vida egocéntrica, donde yo soy el centro de mi vida. Y bueno, hay corrientes filosóficas en este mundo que involucran eso, de que ahora la persona es egocéntrica. Todo el mundo quiere lo mejor, todo el mundo quiere estar cómodo, todo el mundo busca el placer, todo el mundo busca su satisfacción, y hemos dejado a un lado lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y bueno, esto es lo que le estaba sucediendo a la iglesia de la Odisea. Dejaron de ser cristocéntricos y comenzaron a ser egocéntricos. Lo que el Señor hace, ¿verdad? Lo que leemos en este pasaje de la Odisea, es lo que el Señor hace ahí en este pasaje es precisamente sacar a la luz la equivocada convicción que mantenía esta particular iglesia de la Odisea. ¿Por qué? ¿O para qué? Más bien, para poner de manifiesto su orgullo espiritual. Y lo más probable que este orgullo espiritual fue generado o era generado efectivamente por una actitud materialista. Y esto es lo que sucede en la vida de los cristianos. Cuando el cristiano comienza a ser bendecido, cuando el cristiano comienza a estar cómodo con lo que tiene o como está, tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, tengo un buen coche, tengo una buena casa, tengo esto, tengo lo otro, entonces, y entra, en muchas ocasiones entra una actitud de orgullo espiritual, y llega al punto de que decimos, ¿para qué quiero a Dios? O sea, y no tenemos un énfasis, ¿verdad?, de esperar el día de la reunión o buscar a Dios en nuestra casa con anhelo, con fuego, con gusto, porque decimos, pues estamos satisfechos. Probablemente usted no dice o no decimos, me he enriquecido, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Probablemente no lo decimos con palabras, pero nuestra actitud muchas veces manifiesta lo mismo. ¿Qué pasó con la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea había dejado fuera ¿a quién? ¿A Jesús? Lo había dejado fuera, totalmente. Y bueno, en la vida de los cristianos así es exactamente. Han dejado fuera a Jesús de su vida. Y muchos proclaman más bien que todo lo que tienen es por su sabiduría, que todo lo que tienen es por su trabajo, que todo lo que tienen es por su capacidad. Eso es lo que proclaman. Y hemos dejado fuera a Dios. Hace muchos años yo platicaba con una persona, bueno, tenía pocos meses de haberme convertido, y usted sabe el fuego, ¿verdad?, cuando uno se acaba de convertir y pues a todo el mundo quiere evangelizar uno, ¿verdad? Hasta el diablo le predica a uno, cuando uno está recién convertido, ¿verdad? Y sabe, yo me acuerdo que estaba platicando con una familia, familiares míos, yo les predicaba, les estaba hablando de la palabra, y no recuerdo el pasaje que estábamos viendo, pero él llegó al punto que dijo, mira, todo lo que tú dices no tiene sentido. Él me dijo, si yo trabajo es porque tengo la fuerza para trabajar, y si tengo un trabajo es porque tengo la capacidad y tengo la sabiduría para ese trabajo. Entonces si como es porque trabajo, y si trabajo es porque tengo la capacidad. Y entonces él decía, pero al fin de cuentas, ¿para qué necesito a Dios? Dios no hizo la solicitud de mi trabajo, Dios no me puso el negocio, Dios, o sea, el que invirtió en el negocio fui yo, el que llené la solicitud fue yo, el que hice esto fui yo, el que hice, está bien. Él decía todo eso. Y pues yo tenía poco tiempo en el evangelio y no supe ni cómo contestarle. O sea, como dicen por ahí, me mató el pollo en la mano. Y ya me quedé así. Pero yo le seguí compartiendo, ¿verdad? Me brinqué esos temas y después le seguí compartiendo de otras cosas. Y ahora tuve la oportunidad de verlos hace 2 días, después de tantos años de no verlos, ¿no? Y una de ellas me decía, oye, ¿te acuerdas hace muchos años que tú sembraste una semilla en nosotros? Y pues déjame decirte que esta semilla prendió y ahora dio fruto. Toda la familia somos cristianos, todo esto, ¿no? Y ahí estaba la persona que había dicho, ¿no? Nada más que habíamos varios y pues ya ahí como que no quise tampoco recordarle, ¿verdad? Oye, ¿te acuerdas lo que pensabas? Y sabe, es natural ese pensamiento cuando no conocemos a Dios. Es natural cuando vivimos en la carne. Pero usted y yo, ya no, para nosotros ya no es natural eso, porque somos cristianos.
Usted y yo tenemos que reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que llega a nuestra mano es porque Dios lo ha puesto ahí. Y lo que tenemos en nuestra vida, lo que tiene en su cuenta de cheques, lo que tiene en su casa, su coche, su casa, todo eso, no es por su capacidad, ni es por su sabiduría, ni es porque usted o yo lo merezcamos. Usted y yo no merecemos nada. Lo que merecíamos era ¿qué? La muerte. Y Dios en su misericordia y en su gracia nos dio la salvación. Pues déjeme decirle que de igual manera todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, hasta la vida principalmente. Creo que el micrófono está fallando. Y eso es precisamente lo que tenemos. Todo es por gracia. Mire, el materialismo es un tema contenido básicamente ético, y aunque puede suscitar cierta controversia entre los creyentes, nos preguntamos, ¿verdad?, ¿en qué medida el materialismo de nuestra sociedad está influyendo negativamente en la vida de las iglesias? Bueno, pues hablar del materialismo desde un enfoque bíblico, absorbido por una sociedad eminentemente hedonista. ¿Sabe lo que es una sociedad hedonista? Esa es otra filosofía que en el mundo es una corriente bastante fuerte en el mundo, el hedonismo. Ahora, este tipo de filosofías se están involucrando en la iglesia. Claro, el hedonismo es otro tema para otra predicación, ¿verdad? Porque, ¿qué es el hedonismo? Es la doctrina que proclama el placer como fin supremo de la vida. Eso es el hedonismo. O sea, proclama el placer como el fin supremo. Nada en esta vida hay tan importante como el placer. Eso es el hedonismo. ¿Y sabe? El mundo está inmerso en esto, y las iglesias cristianas también. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar en este balance a través de la palabra de Dios. Y en realidad es un tema. El materialismo es un tema que se tiene que tratar con rigor dentro de las iglesias, ¿verdad? Para quitar ese pensamiento negativo, ¿verdad?, de que se ha introducido en ellas. Y pues el adversario utiliza, ahora sí, cordialmente, ¿verdad?, nos ayuda a presentarla de una forma compatible con la fe, el materialismo. Y así es como su efecto devastador, ¿verdad?, consigue ensuciar el testimonio de las iglesias en los tiempos actuales, entorpeciendo la obra de Dios e impidiendo que el reino de Dios se extienda. Entonces, es lo que está pasando. Entonces, concebir el materialismo desde un aspecto bíblico, histórico o filosófico, no dejaría de ser interesante. Que nos pusiéramos a hablar aquí de cómo surgió el materialismo, ¿verdad?, su cuestión histórica, su cuestión filosófica, tendría mucho de interesante el saberlo, pero no nos ayudaría tanto si lo percibimos desde la perspectiva actual, desde nuestra visión cotidiana, desde nuestro diario vivir. ¿Qué significa para el hombre, verdad, de la calle, y sobre todo qué implicaciones posee para el cristiano el materialismo? Primeramente hay que tener presente una cosa muy importante, que lo material en sí mismo no es malo. ¿Está de acuerdo o no? No trato de manipularle, trato de hacerle ver y de que reflexione en esta parte. Lo material en sí mismo, fíjese bien, lo material en sí mismo no es malo, pues forma parte de la creación de Dios. Ahora, pensar así sería admitir las posturas gnósticas de los primeros cristianos, de los primeros siglos del cristianismo, más bien, ¿no? Que la materia era mala y el espíritu era bueno. Y sabe, ahí en ese tiempo se levantó otra filosofía, que era el ascetismo. Ascetismo que es una doctrina de la abstinencia del placer material. O sea, no es malo tener coche, es malo tener una casa, es malo tener aquí. Son dos corrientes, una es el hedonismo y otra es el ascetismo. O sea, son dos corrientes en la cual tenemos que tener un balance, y el único balance que podemos tener para no desbocarnos, para buscar solamente el placer, ¿verdad?, en esta vida, o para irnos al otro extremo, decir, no, esto es malo, todo lo material es malo. Son dos corrientes filosóficas que están involucradas en el mundo, y ahí es donde usted y yo tenemos que ser buenos estudiantes, escudriñar perfectamente la palabra de Dios para entender cuál es la posición de Dios en cuanto a esto.
para no cargarnos a un lado ni a otro, sino caminar en los principios establecidos por Dios para que usted y yo vivamos una vida libre, ¿verdad? En todos los sentidos. Que no nos afanemos por lo material, pero que tampoco no caigamos en el otro extremo de que no, pues no, es malo tener carro, es malo tener una casa, no, ¿sabes qué? Es malo buscar una profesión, porque luego caemos en esos lados, esos extremos, perdón. Caemos en esos extremos que decimos que es malo. El otro día yo platicaba con un joven y le decía, oye, ¿qué estás estudiando? Y me dijo, no estoy estudiando nada. Ah, caray, ¿y por qué no estudias? No, pues es que estoy esperando que Dios me llame de tiempo completo. Ah, caray. Le dije, oye, espérame, pero así no es. ¿Dios te dijo que no estudiaras? No, bueno, pero es que yo sé que si estoy desocupado, estoy así estudiando, pues la verdad de esa manera Dios me puede llamar mejor. No, es que no le ayudes a Dios. Déjame decirte algo, le decía este joven. Tú tienes que hacer tu vida lo más normal. Y donde tú estés, fíjate bien, de donde tú estés, si es el plan y el propósito de Dios para llamarte, para que tú le sirvas, Él va a llamarte y te va a poner en donde tú le tienes que servir. ¿Sabe? Estamos llenos de una generación nini. ¿Ha oído hablar de la generación nini? Ahorita les preguntan a las jovencitas, ¿qué hace tu novio? Es nini. ¿Qué es nini? ¿Ninja o qué, verdad? No, es nini. Ni trabaja ni estudia. Esa es la generación nini. Es una generación que se está levantando en cantidad. Hay miles y miles de jóvenes alrededor de este país que han entrado en esta generación nini. Y sabe, no está bien. No está bien, jóvenes. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Ahora, están estudiando, esa es su principal responsabilidad. ¿Sabe? Todo se puede alternar. Puedes estar estudiando y puedes estar sirviendo a Dios. Puedes trabajar y puedes servir a Dios también. O sea, podemos. O sea, Dios nos ha dado esa sabiduría, Dios nos ha dado esa capacidad, sin caer en los extremos también. Pero padres, tenemos que animar a nuestros hijos, de verdad. O sea, somos parte de, todos decimos, ay no, bueno, ok, vamos a esperar que Dios haga lo que tiene que hacer, y que Dios esto, y que Dios lo otro. ¿Sabe? No toda la responsabilidad ahí también. Dios nos ha dado sabiduría a cada uno para que podamos hacer lo que nos corresponde hacer. Pero tenemos que hacerlo. Si no, cada vez vamos a llegar a llenar más el mundo de la generación nini. Y sabe, esta es la cuestión más importante, ¿no? Entonces, no es malo tener un coche, no es malo tener una casa, no es malo estudiar una profesión. Así de sencillo. O sea, lo material en sí mismo no es malo, pues forma parte de la creación de Dios. Vaya conmigo a 1 Timoteo, por favor. Acompáñeme. 1 Timoteo, capítulo 6, verso 3, por favor. 1 Timoteo 6:3. Versículo 3, ¿le dije? Ok, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas. Que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Si bien